Buenas noches, nuevamente estamos aquí para tener nuestra reflexión habitual de estos días. Espero estemos todos muy a la expectativa de lo que Dios hablará hoy, de lo que Dios nos mostrará y que un día más, ¿cierto? Que estamos aquí reunidos y también es un día menos de todo lo que nos espera por vivir, por experimentar con esa situación del virus y de todo lo que nos está pasando en nuestras vidas, cambios que estamos haciendo, nuevas experiencias, nuevos momentos, nuevos aprendizajes. Hoy quiero hablarles de un tema que siempre lo he visto en todas las personas a lo largo de mi vida cristiana, de más de 25 años de vida cristiana. He visto alrededor de muchas personas, de amigos cercanos, compañeros o incluso familiares, la pregunta de si Dios es real, ¿cierto? Porque a veces nos dicen, es muy fácil para ustedes que son religiosos, porque a veces nos llaman religiosos a los que creemos en Dios, a los que leemos la palabra de Dios, que creer, ¿cierto? Pero entonces yo sí quiero que recordemos el primer pasaje que está en la palabra de Dios, que es Génesis 1.1, ¿cierto? Y en Génesis 1.1 dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios, ¿cierto? Que no sé si, ojalá pues todos tengan su Biblia, de acuerdo a la versión que tengan, pues la palabra de Dios es donde está todas las vivencias, todo lo que Dios se ha mostrado, ¿cierto? Pero si hay algo importante también que quiero enfatizar hoy es que Dios no necesita demostrar que existe. Él es, ¿cierto? Él es en su naturaleza, en su esencia, Él es real, Él existe. Y entonces también quiero que vayamos a Éxodo 3, del 13 al 14. En Éxodo pues nos cuentan todo cuando llama Dios a Moisés para que tenga una gran misión, una misión de ir a rescatar a un pueblo que era el pueblo de Israel, que llevaba muchos años allí cautivo, esclavo en Egipto, y que finalmente Moisés llega un momento y le dice a Dios, cuando ellos tenían esa comunicación cara a cara, le decía, pero ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Y por qué yo y a esta edad? ¿Y por qué yo con mis incapacidades tengo que ir a hablarle a este pueblo? Pero igual, digamos que era como un mensaje que Moisés le tenía que decir al pueblo de Israel. Y entonces aquí me ha parecido muy bonito y muy claro, muy contundente cómo Dios se presenta delante de Moisés y le dice cómo va a llevar ese mensaje al pueblo. Y entonces dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Casi que Moisés estaba como imaginándose que cuando se presentara delante del pueblo de Israel, él les iba a llevar una razón de un Dios que él ya conocía, porque él conocía a Dios. Dios se le había presentado, se le había manifestado de muchas maneras, y Dios, finalmente, Moisés tenía claro quién era Dios para él en ese momento. Pero él estaba preocupado. Él estaba preocupado, como cuando muchos de nosotros que conocemos a Dios, vamos a hablarle a personas que no conocen de Dios. Bueno, ¿y yo cómo les digo? ¿Yo cómo les hablo de Dios? ¿Yo cómo les comparto? ¿Cierto? Esa es la preocupación a veces de nosotros los cristianos. Pero aquí el Señor le contesta muy claramente y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No hay más presentación. Yo soy el que soy. Dios se identifica de esa manera delante de Moisés. Moisés va y se presenta delante del pueblo. Pero no solamente se presenta Dios con un nombre, con un calificativo, con una identificación, como cuando yo me presento delante de ustedes y les digo, yo soy Daisy Arango, ¿cierto? Porque a mí me han llamado así, ¿cierto? A mí me bautizaron así. De hecho, yo me podría cambiar el nombre, ¿cierto? Pero es que aquí Dios, Él dice, yo soy el único, no hay otro, ¿cierto? Yo soy el que soy y no tienes que decir otra cosa. Y entonces aquí
seguimos pensando nosotros si Dios, ese Dios es real, ese Dios que se presentó a Moisés es real. Muchas preguntas que nos hacemos nosotros, las personas, los seres humanos, todos, siempre los escépticos también, las personas que dicen Dios no existe. Y entonces aquí hay como una comparación. Vamos a hacer esa comparación. Alguien escribe su autobiografía, imprime los libros y los publica. Cuando yo leo la biografía de un autor importante, voy a leer, supongamos, la biografía de, no sé, Franklin Delano Roosevelt, por decir algo, Abraham Lincoln, no sé. Porque pues he escuchado que fueron muy famosos, ¿cierto? Tal vez presidentes de Estados Unidos, tengo un referente de ellos y leo la biografía. La biografía, los libros los venden en una librería y yo lo adquiero o lo bajo de internet y empiezo a leer. Pero hay algo muy importante, en esa biografía, cuando un hombre describe su autobiografía, él no desperdicia tiempo tratando de probar su existencia. Él simplemente cuenta su biografía, su vida, a lo largo de su vida y todo lo que él hizo. Pues quiero decirles que la palabra de Dios, la Biblia, que se le ha denominado la palabra de Dios y que todos nosotros, algunos las tenemos en nuestras casas o algunos no, pues yo los invito a que la adquieran y la tengan en su casa y la lean. Pues la Biblia es una autobiografía de Dios, porque Él mismo dio instrucciones de que escribieran todos los acontecimientos, precisamente, que narraban todo lo que Él ha hecho. Y es que lo que uno hace, precisamente, deja una historia. Por eso si alguien se atreve a escribir su autobiografía es porque esa persona, pues obviamente existió. Las autobiografías no son imaginativos, ¿cierto? Son historias reales. La palabra de Dios cuenta todos los hechos de los acontecimientos, milagros, señales que Dios ha hecho a través de los tiempos. Segundo, que envió a su Hijo Jesucristo y también narran, el Nuevo Testamento narra todos los acontecimientos que Jesús desarrolló también aquí en sus vivencias con todo el pueblo, de allí también en Israel, con los discípulos, con personas que sanó, todas las luchas que él tuvo internas también y las experiencias hasta el momento de su crucifixión, ¿cierto? Eso está allí en el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros finalmente empezamos a creer de que hay unas evidencias de que ese Dios es real, empezando por su palabra, pues podríamos acercarnos más, digamos, a poder experimentar como un poquito de fe, porque hay personas que definitivamente dicen que Dios no existe, hay personas que están buscando no sé qué otras evidencias. Yo a veces veo en algunos programas que me doy cuenta de que hay arqueólogos y personas que buscan y buscan y buscan incansablemente evidencias de la existencia de Jesús, bueno, ya se encontraron obviamente los rollos del Mar Muerto, pero igual se busca muchísimo, permanentemente. El hombre tiene una gran preocupación por saber si lo que ocurrió es verdad o no. Los que somos cristianos sabemos muy bien de que es por fe. Es por fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Sin fe es imposible acercarme a Dios. Sin fe es imposible agradarlo también a Él. Yo no me puedo acercar a una persona que considero que es experimentada, ¿cierto? Si yo le voy a consultar a un médico, si yo no me acerco creyéndole y salgo diciendo, no, ese médico no tiene razón, pues yo no creo, ¿cierto? En lo que él me va a decir. Y sigo haciendo las cosas a mi manera, ¿cierto? La fe es indispensable para poder creer que Dios exista. Estoy partiendo el día de hoy hablando de si Dios es real o no, porque el tema central que voy a tratar no solo hoy, sino en unos 2 o 3 próximos encuentros con todos ustedes es acerca de experimentar la paz que proviene de Dios. Pero antes de decirles que la paz proviene realmente de Dios, primero tengo que decirles que Dios es real, ¿cierto? Que Dios existe.
El testimonio de ello, precisamente uno de ellos es que es su palabra, y también está otro de los testimonios, es la obra de Jesús en la tierra. Primera de Corintios 15, del 16 al 17 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, porque aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no resucitó, pues entonces yo no fui, ¿cierto? Jesús muere y resucita, ¿cierto? Y está en la presencia de Dios, al lado, allí, sentado al lado de Dios, ¿cierto? A la diestra del Padre. Y entonces mis pecados no han sido perdonados. Si Jesús no fue crucificado, pues finalmente esa muerte fue en vano. Si yo no creo que Jesús muere por mí, por mis pecados, y mis pecados han sido perdonados, entonces la muerte de Jesús no tiene ningún significado. Allí también hay una fe, ¿cierto? Ahí hay un grado de fe que tenemos que empezar nosotros a tener. Y quiero decirles también algo que me ha parecido muy importante en estos días que he estado leyendo y tratando de conocer mucho la obra de Jesucristo. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi mente? De ahí parte todo. Porque yo tengo siempre una lucha entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Y esa lucha que yo vivo constantemente me lleva muchas veces a alejarme más de Dios y a volverme más duro el corazón. En estos días hemos escuchado en nuestra iglesia un audio que se llama Maná, por el pastor Carlos Ríos, y estamos estudiando las 7 plagas de Egipto. Yo las estuve leyendo también estos días, y todo lo que se repite en la mayor parte de las plagas es que se le endurece el corazón al faraón. Bueno, pues el faraón obviamente era un hombre adorado por los egipcios, era un dios. Voy a decirlo de esta manera, era un dios para los egipcios, uno más de los dioses de los egipcios. A ellos lo veían, claro, a él lo veían, entonces por eso se le adoraban, se postraban ante él y él daba órdenes y todo el mundo hacía lo que mandaba el faraón. Pero entonces, ¿qué dioses tenemos nosotros? Es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Qué Dios tienes en tu vida? ¿Será que tu Dios es el dinero? ¿Será que tu Dios es el trabajo? ¿Será que tu Dios es una persona a la cual tú amas y tú dices, si esa persona se muere, yo me muero? Ese es un Dios para ti. ¿Será que tu Dios son los placeres materiales? ¿Será que tu Dios son las adicciones? Yo no sé cuál es tu Dios, pero hoy yo te vengo a hablar del Dios que está escrito en su palabra, un Dios que yo he visto a lo largo de más de 20 años de vida cristiana y que he podido ver milagros en mi vida, en mi familia, en miembros de la iglesia, en amigos cercanos. He visto milagros que aún incluso los mismos médicos dicen, eso no lo hicimos nosotros. Tiene que haber algo sobrenatural. Los mismos médicos muchas veces reconocen eso, ¿cierto? Hay algo sobrenatural. Pero quiero también hacer una exhortación aquí. El Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Miren qué tremendo esto, lo que decía el salmista. Dice el necio en su corazón, en el corazón están las emociones. No hay Dios, él asegura. El necio dice, no hay Dios. No hay Dios, yo no lo he visto, muéstrenmelo, ¿sí? No se me ha parecido. Pero entonces aquí el salmista dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Porque cuando yo no tengo temor en mi corazón, como lo decía Dagoberto en estos días también en el mensaje, cuando no hay temor mío, pues yo hago mi voluntad, hago lo que quiero y todo lo valido, es decir, cuando yo digo que todo lo valido es que todo es válido por mí, lo que yo hago está bien y nadie me puede decir que está mal, yo soy el que dirijo mis pasos, yo soy el que hago mi voluntad y nadie puede decirme si está bien o mal. Mucho cuidado también porque a veces nosotros mismos nos endiosamos, ¿sí? Cuando tú dices yo no creo en nada, pues tú terminas siendo tu propio Dios, ¿cierto? Porque tú mismo te juzgas, ¿cierto? Y tú mismo validas si está bien o mal lo que tú haces, ¿ok? Entonces,
ya entrándonos un poquitico en el tema, dice todos necesitamos paz con Dios. Es una necesidad tener paz con Dios, es una necesidad. En este momento en el cual estamos encerrados, sin poder salir mucho a trabajar o a movernos muchísimo, tal vez la gente empieza a experimentar ansiedad, como desespero, como angustia, y eso no genera paz, ¿cierto? Eso no genera paz. Mucha gente se dedica a dormir, mucha gente toma pastas para estar dormidos todo el tiempo porque creen que allí van a experimentar paz. Pero cuando tú te confrontas con tu realidad, cuando estás en tu habitación, cuando estás solo, sobre todo cuando estás solo, apagas la televisión, la gente se sale del cuarto, tú estás solo, allí en tu intimidad, llega un momento en que empiezas a razonar sobre tu vida, a argumentar sobre tu vida, lo que has hecho, y llega un momento en el cual tú dices, no siento paz. Por más que he tratado de buscar métodos, mecanismos, ¿sí? Hay personas que experimentan el yoga, hay personas que escuchan música suave, ¿cierto? Hay personas que salen a caminar, o sea, tú buscas, el ser humano busca incansablemente llenar ese vacío, pero es que ese vacío está allí. Ese vacío no se puede llenar con cosas del mundo. Quiero que me comprendan algo hoy. La paz es un tema espiritual, y por ser espiritual se resuelve de manera espiritual. Y además, porque tenemos que entender de que eso de tener paz con Dios, porque yo no estoy hablando de tener paz con el mundo, yo no te estoy hablando de tener paz contigo mismo para que hagas esas terapias en el cual de relajación, en el cual tú sientes una paz y tú dices estoy súper bien, pero tú terminas de hacer esos tipsitos y todo eso y cuando llega alguna situación ya no experimentas paz, o sea, no es una paz como tan constante, o sea que no es una verdadera paz. Ahora, quiero aclarar, es una paz contigo mismo, pero yo les estoy hablando hoy de la paz que necesitamos tener con Dios, con ese Dios de Israel, con el Dios todopoderoso, con el yo soy. Y entonces Dios puso esa necesidad de que estuviéramos en paz con Él. Miren qué tremendo eso. Dios, como Dios nos crea, Él pone la necesidad en nosotros como hijos de experimentar esa paz, en esa relación, en esa comunión con Él. Porque puede que yo no tenga paz con Dios. Pues obviamente cuando me alejo de Él y empiezo a andar en mis caminos. Y entonces Hechos 17:26, el libro de Hechos, dice, lo voy a leer en esta otra versión que no es la Reina Valera, pero es obviamente muy similar. De un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios. Y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Es decir, algunos poetas dijeron que somos descendientes de Dios. Qué tremenda esa palabra de Dios, porque finalmente Dios nos crea, vivimos acá en la tierra, constituimos naciones, ¿cierto? Imperios, ciudades, territorios, pero Dios es el que ha señalado el tiempo y el lugar en donde debemos vivir. Hay un tiempo para todo. Por eso este tiempo que estamos experimentando nosotros es un tiempo que estábamos destinados a vivir. Tú por más que quisieras no ibas a cambiar que llegara el virus. Tú no podías ni siquiera estar preparado. Tú me podrías decir que tú estabas preparado para el coronavirus y que tal vez tenías abastecimiento en tu casa, que tenías tapabocas, que tenías gel, yo no sé. Probablemente tú me digas eso, pero este tiempo corto, mediano, largo que se va a extender estaba predestinado porque Dios predestina todo. Dios tiene el control absolutamente de todo, ¿cierto? Pero lo que dice la palabra de Dios era que también hay un tiempo y lugar para que busquemos a Dios. Y tal vez a tientas, cuando se dice a tientas es que tú no sabes por dónde estás caminando, pero finalmente lo encuentras. Yo te digo que ese coronavirus y que estos videos que estamos haciendo con estos mensajes, te estoy diciendo que a tientas, aquí estás encontrando a Dios. O sea, en este encuentro, en nuestros videos y en estas meditaciones de la palabra de Dios, te estás encontrando con Dios. Lo que pasa es que lo hiciste a tientas, tú no sabías.
O alguien te envió el video y tú dices, pues voy a ver el video, ¿cierto? No sé de qué trata. Pero aquí estás encontrándote con Dios. Pero realmente Hechos dice que no está Dios tan lejos de nosotros. En Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Él existimos. Dios está a nuestro lado. Dios está allí en tu casa. Dios está contigo en el trabajo. Dios está contigo cuando tú sales a caminar, cuando tú sales a hacer deporte, cuando sales a estudiar, cuando vas a la universidad, cuando vas al colegio. Dios está allí contigo. Recuerda que Él existe. Él es real. Entonces, yo solamente te voy a dejar acá como un listadito de evidencias en el cual se muestra la necesidad que tenemos de estar en paz con Dios. Tenemos un gran vacío que nada lo llena. Y ese vacío solo vas a llenar cuando estés en paz con Dios. Y te voy a dar algunos de esos puntos, casos. Primero, adicciones a las drogas, al alcohol, a los juegos, a la televisión, al cine. Hoy en día nos volvemos adictos al Netflix, al Facebook, al Instagram, al Twitter, o sea, todos esos medios en los cuales queremos comunicarnos y no sentirnos solos. Al celular, al dinero, al trabajo, al deporte. Hay gente que es mañana, tarde y noche, deporte, ¿cierto? Todo el tiempo, las fiestas, los amigos, el conocimiento y el estudio. Quiero cerrar este último punto, son muchos más, ¿no? Pero quiero hablar del conocimiento y del estudio, pues porque soy una académica, porque me muevo en la academia. Y es precisamente muchos académicos, no estoy hablando solo del Quindío, del mundo, sienten que llenan sus vacíos emocionales y experimentan paz estudiando, capacitándose, leyendo libros. Pero déjeme decirle que yo no he encontrado paz leyendo un libro de normas internacionales y de auditoría. Pues yo no experimento paz con eso. Yo adquiero conocimiento, ¿sí? Y mis estudiantes lo saben, ¿cierto? Que es que yo soy académica, yo estudio bastante, leo bastante. Pero déjeme decirle que eso no me llena, ¿sí? Eso no llena mis vacíos. Si tengo problemas, inconvenientes, yo no me voy a leer un libro de auditoría, ¿cierto? Yo me arrodillo y voy a la presencia de Dios y trato de experimentar esa paz que no me da el mundo. Porque Jesús dijo, porque yo he venido a traer paz, ¿cierto? Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estaba meditando en ese versículo esta mañana, sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento es lo que yo creo, lo que yo pienso. Y esa paz sobrepasa lo que yo pienso. Todas mis creencias, todas mis experiencias, mis vivencias, la va a sobrepasar esa paz. Vuelvo e insisto, tú puedes creer que tienes paz porque vas y escuchas una canción muy tranquila, esas canciones que tú escuchas donde el río pasa, donde los pajaritos suenan y tú sientes una paz increíble. Pero apagas inmediatamente la canción y vuelves a experimentar ansiedad, preocupación. Eso es momentáneo. Esa no es la verdadera paz que Dios quiere para con nosotros. Esa verdadera paz con Dios tú la encuentras cuando te acercas a Él, cuando te relacionas con Él, cuando lo conoces a Él, cuando sabes que en su palabra está todo lo que Él ha hecho a través de los tiempos, de los siglos. No te estoy hablando ni siquiera de este siglo, te estoy hablando desde la eternidad, desde la creación del mundo. Y por último, en esta reflexión, entonces quiero preguntarte, hay como unos cuestionamientos, pues yo también me los he hecho, ¿cierto? Obviamente. Primero, en estos días que has tenido tanto tiempo de reflexionar, ¿tú has pensado en Dios? ¿Te has hecho preguntas acerca de Dios? Bueno, Dios existe, Dios es real para mí, Dios qué está haciendo a través de la pandemia. Y no solamente te estoy hablando, si alguno de los que están escuchando ese audio es escéptico y no cree en Dios, yo les estoy hablando también a los cristianos, también les estoy hablando, porque los cristianos también a veces nos podemos hacer esas preguntas. Bueno, si Dios existe, ¿por qué ha pasado tal situación? ¿Cierto? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Segunda pregunta, ¿en qué te ocupas? ¿En qué te estás ocupando en todo este tiempo? Si tienes la Biblia, ¿la has leído? Sí, es una pregunta. Si tú no sabes cómo leer la Biblia, acércate, búscanos, ¿cierto? Hay muchos mecanismos para que alguien te enseñe a leer la palabra de Dios, pero tienes que buscar
buscar ayuda también, pero ocupa tu tiempo leyendo la palabra de Dios. Tercero, en lo que te estás ocupando te llena de paz, es mi tercera pregunta. ¿Realmente estás experimentando paz? ¿Durmiendo horas y horas y horas? Viendo videos, películas, escuchando música. No, es que eso me genera mucha paz, escuchar música, pero al final tu corazón está destrozado, en tu corazón hay ansiedad, están las mismas preocupaciones. Apagas el celular o apagas la televisión, la radio, bueno, qué sé yo, después de escuchar música y todavía sientes esa angustia. Esa paz que tú crees tener te trae gozo, o te trae alegría, o es una satisfacción pasajera. Pues hay una gran diferencia, ¿cierto? En ese gozo, porque el gozo es permanente. La alegría, ¿cierto? La felicidad que los seres humanos experimentamos es muy pasajera. Pues tan es así que voy a hacer esta comparación. Personas que estuvieron de viaje y que disfrutaron de un viaje, de un paseo, hace poco, estoy hablando de hace poco, ¿cierto? Y que llegan al aeropuerto, y el aeropuerto está cerrado, tú no puedes viajar porque hay un coronavirus, un virus que tú no puedes controlar. Y tú venías feliz y dichoso del paseo, disfrutaste. Entonces ahí te vas a enfrentar a la adversidad, al problema. ¿Ahí qué va a pasar? La felicidad se acabó. La felicidad fue momentánea. Estuve 5 días feliz, pero después llegué y me enfrenté a una situación que yo no controlo. Entonces allí vas a necesitar la paz de la que te estoy hablando hoy, la paz que solo te generará Dios en ese momento de adversidad, de tribulación, en ese momento que tú no controlas. Porque lo más difícil de esto es que tú no lo controlas. Lo he dicho en otros 2 audios, ¿cierto? Tú no controlas esta situación. El gobierno está tratando de controlar, pero está tratando de controlar el orden social y el orden económico. Y están tratando de minimizar digámoslo así, la propagación del virus, pero pues nos dan instrucción a los seres humanos y los seres humanos tratamos algunos de hacerlo, otros no, entonces no es fácil. Pero déjenme decirle, la verdad, hay alegría y hay gozo, y el gozo proviene de Dios. Y pues yo te doy algunos tipsitos para resolver estas preguntas y poder orar. Acércate a Dios, acércate. Y tú me dices, Daisy, ¿y cómo me acerco a Dios? Primero tienes que humillar tu corazón. Recuerda que en la palabra de Dios está la biografía de Dios. Está todo. Lo que Él ha hecho desde la creación. Acércate a Él. Habla con Él. Tú me dirás, yo no sé cómo hablar con Él. Pues déjame decirte que es muy fácil. Simplemente dile, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero hablar contigo, quiero contarte lo que hay en mi corazón. No te conozco, ¿cierto? No creo que tú existes, pero voy a experimentar, ¿cierto? ¿Por qué no experimentas? Así como experimentas otras cosas, cuando aprendiste a manejar un celular, cuando nadie en Colombia tenía un celular y alguien nos enseñó a manejar un celular. ¿Por qué no experimentas? No va a ser tan difícil, Él te va a ayudar. Acuérdate que Él está ahí a tu lado, Él te está observando, incluso en este momento. Él sabe lo que hay en tu corazón y hay dudas. Yo sé que en tu corazón hay dudas. Yo estoy convencida de que en tu corazón razonas, ¿cierto? Y en tu mente razonas. No, yo no voy a hacer eso porque van a decir que estoy loco. No pienses en los demás. Preocúpate por la paz que tú necesitas. Nadie te la dará. Es más, la paz no se compra. No, los supermercados no están repletos de paz, ni en online, ni en Mercado Libre no vas a buscar paz. Puedes tener todo el dinero del mundo, no te va a servir. Porque la paz no se adquiere de esa manera, es solo en la presencia de Dios. Tercero, aunque tú no lo estés viendo, tú lo vas a poder sentir. Cierra tus ojos. Ahora vamos a precisamente tener un tiempo de oración. Vas a tener que cerrar tus ojos porque es que cuando tú no cierras los ojos y no te concentras, la mente te gana. Y tus ojos empiezan a mirar para otras partes. Te estoy dando tipsitos de cómo orar también. Porque a veces oramos, pero no oramos como conviene, lo dice la palabra de Dios. Pedimos mal, no sabemos ni siquiera pedir, no sabemos cómo exponerle a Dios lo que necesitamos. Y por último, ten fe. Ese es el ingrediente principal de la oración y de experimentar paz con Dios. Ten fe, cree
que Él es real. No alguien nos contó esta historia de que Dios existía, Dios es real. Entonces, los invito en este momento a que oremos. Yo sí, por testimonio propio, he experimentado la presencia de Dios, he sentido paz con Él, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, que es quien me revela la verdad de Dios. Cuando tú ores también tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele lo que Dios tiene para ti. Yo creo en Jesús, yo estoy convencida de que Jesús murió por mí y que mis pecados han sido perdonados. Yo lo creo. Yo creo en ese Dios que estuvo con Moisés y que lo respaldó en ese proceso en el desierto, con todo un pueblo que era duro de corazón. A nosotros nos tocan muchas responsabilidades día tras día. Tú no puedes hacerlo solo. Y no busques más la paz en otros lugares. Busca la paz en la presencia de Dios. Es allí donde tú realmente la encontrarás. Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y déjame decirte que yo sí he visto lo que Dios ha hecho. Yo sí he visto los milagros de Dios, no solo en mi vida, sino en la vida de muchas personas. Espíritu Santo de Dios, te doy muchas gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada persona que está allí al otro lado escuchando este audio. Yo he visto, Señor, yo he visto tus milagros. Yo he visto, Señor, cómo tú sanas mis heridas. Yo he visto, Señor, cómo sanas enfermedades. Yo he visto cómo nos ayudas a resolver los problemas. Yo he visto cómo Dios ha quitado mi tristeza y la de muchas personas que yo conozco. Yo he visto, Señor, que a muchos moribundos los has levantado de la enfermedad y de la muerte. Yo he visto que has quitado el dolor. He visto, Señor, cómo nos has librado de la aflicción. ¿Cómo no voy a creer que tú existes, Señor? Si cuando mis problemas han sido tan grandes, Señor, tú has extendido tu mano poderosa y me has librado. Señor, he visto cómo en muchas adversidades me libraste de la mano del enemigo. He visto, Señor, que en mis dificultades nunca me has dejado sola. Yo he visto, Señor, de que cuando te adoro, a ti te agrada, Señor. Tú te complaces cuando yo te adoro. Dile al Señor en esta noche, Señor, yo también te quiero ver. Yo también quiero creer en mi mente de que es muy difícil creer para mí que tú existes. Yo vivo en esa lucha constante. Muchos me hablan de ti, pero yo no te conozco. Dile en esta noche, Dios, yo me quiero acercar a ti. Yo quiero ensayar, yo quiero probar. Yo quiero probar de eso que tanto me dicen. Por eso hoy yo te invito a que humilles tu corazón, a que limpies tu mente, a que renueves tu mente. Tienes que transformar tu mente, tienes que renovarla. Deja atrás ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir. Es el tiempo de renovar la mente, de renovar el corazón. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Yo hoy te digo, no busques más la paz en las cosas del mundo, porque en este mundo no vas a encontrar paz. Todo lo contrario. Cada día el trabajo, la academia, las familias, todas nuestras responsabilidades nos generan aflicción, nos generan preocupación, nos generan ansiedad. En la medida que tú tengas más cosas, más te vas a preocupar, más vas a tener que cuidar. Si adquieres propiedades, más impuestos tendrás que pagar. Yo solo te digo que Dios es la solución para que tú encuentres esa paz. Dios es la salida a tus problemas. No te será suficiente con escuchar música, no te será suficiente con ir a terapias, con hacer yoga, con nada de estas cosas que se inventó el mundo. No será suficiente salir a caminar por un prado verde. No será suficiente. Yo sé que no será suficiente.
La paz que sobrepasa todo entendimiento solo proviene de Dios. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo para dar testimonio de su existencia, porque Dios se hizo hombre. Y esa es una de las mayores evidencias. No lo podrás negar. Jesús es real, porque Él resucitó y también está aquí contigo y conmigo. Vamos a adorar a Dios y vamos a decirle: Dios, gracias. Gracias porque tú te has hecho real. Gracias por tu palabra. Dale gracias a Dios hoy por su palabra, porque en su palabra Él se ha hecho manifiesto y es una de las mayores evidencias de que Dios existe. No menosprecies la existencia de Dios cuando ni siquiera te has acercado a leer su palabra. Déjate transformar, deja transformar tu corazón y acércate a la palabra de Dios y acércate a la presencia de Dios. Yo te digo que esa paz que yo he sentido ha sobrepasado todos mis pensamientos, todas mis emociones. Me ha llenado de un gozo y ha sido un gozo que ha permanecido durante mucho tiempo. Y aunque venga la adversidad nuevamente, pues vuelvo y me acerco a Dios. Esa es la fórmula secreta. Esa es la fórmula que yo aplico en mi vida y quiero que tú la apliques también. Y que los hijos de Dios debemos permanentemente estar en esa constante comunión con Él. Está la adversidad, pues tendrás que arrodillarte y buscarlo. Están con gozo, pues tendrás que arrodillarte y buscarlo y decirle gracias por el gozo. Viene la aflicción, nuevamente te arrodillas y lo buscas. No te puedes alejar de Dios, no lo puedes hacer. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en la sangre, de mis hermanos en la fe, en mi iglesia City Armenia. Yo los bendigo hoy. Yo bendigo la vida de mis hijos, bendigo a toda mi familia, bendigo a mis estudiantes, bendigo a mis compañeros de trabajo, bendigo a cada uno de los que escuchen este audio, bendigo a mis amigos, bendigo a mis enemigos hoy, a todos los que estén pasando adversidad, yo los bendigo hoy. Y les doy la bendición que solo proviene de Dios. Y les deseo que puedan experimentar esa paz que solo proviene de Dios. Y deseo para sus vidas bienestar, bendición, prosperidad. Pero hoy más que nunca, la bendición y la paz que provienen del Dios de Moisés, del Dios de Jacob, del Dios de Daniel, del Dios que estuvo con Josué, del Dios que estuvo con David en cada batalla. De ese Dios les he hablado hoy. Y de ese Dios maravilloso y poderoso que trae paz siempre a mi vida, en medio de la dificultad, en medio de mis conflictos. De ese Dios maravilloso quiero promulgarlo hoy, difundirlo hoy. Y hoy más que nunca no quedarme callada y seguir diciendo que Dios es real. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú convencerás corazones, transformarás vidas y llegarás a la casa de cada uno de las personas que escuchan y que pueden disfrutar y ver esos mensajes que solo pueden traer respuesta en medio del conflicto y en medio del desierto. Tu palabra es agua, Señor, que sacia, que llena. Espíritu Santo, gracias te doy. Jesús, gracias te doy. Padre de los cielos, te doy gracias también. Gracias por contar contigo. Nos quedamos hoy en tu presencia y en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hoy terminamos nuestra reflexión. Vamos a seguir hablando de esa paz. Quiero contarles un poquito más de cómo lograr esa paz y qué obstáculos hay también para que no nos acerquemos a Dios. Les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga. Hasta pronto.